En 1945, con la caída del Tercer Reich, surgió uno de los mayores enigmas financieros de la historia moderna. Adolf Hitler, quien oficialmente declaraba un salario de apenas 1.500 marcos alemanes, había acumulado una fortuna que, ajustada a valores actuales, superaría los 4.000 millones de dólares. Esta riqueza no provenía únicamente de su posición como líder del régimen nazi, sino de un entramado de ingresos cuidadosamente diseñado. El éxito editorial de Mein Kampf, con más de 10 millones de ejemplares vendidos, lo convirtió en millonario mucho antes de llegar al poder. A esto se añadían los derechos generados por su imagen en sellos y fotografías, junto con aportes de grandes empresarios que, bajo la etiqueta de donaciones voluntarias, en realidad entregaban sobornos encubiertos a cambio de favores políticos, contratos y privilegios dentro del Reich. Su patrimonio se alimentó también del saqueo de arte, joyas y propiedades incautadas, muchas de las cuales acabaron directamente en su esfera personal. Tras su muerte, esa fortuna se desvaneció entre cuentas secretas, bienes confiscados y documentos destruidos. Lo que quedó alimentó una de las batallas legales más insólitas de la posguerra, familiares, abogados y oportunistas que durante décadas intentarían repartirse el dinero corrupto del Führer. Este documental explora los orígenes de esa riqueza y el misterio de una fortuna que alteró para siempre el rumbo del siglo XX. El imperio mediático nazi, la base de la fortuna de Hitler. Para entender cómo Hitler pudo transformar su imagen en una máquina de dinero, es necesario retroceder al origen del sistema que lo sostuvo: la prensa alemana. Mucho antes de los regalos de industriales o del saqueo de la Europa ocupada, el dictador comprendió que controlar periódicos y editoriales no solo le daría poder ideológico, sino también beneficios económicos descomunales. No era un campo menor. En la Alemania de entreguerras, la palabra impresa seguía siendo el canal principal de influencia política y, a la vez, un negocio capaz de generar fortunas. La oportunidad para materializar esa visión se encontraba en la propia debilidad estructural del panorama mediático alemán. En 1932 existían más de 4.700 periódicos, en su mayoría publicaciones familiares de alcance local que dependían de economías frágiles. Esta dispersión, que en principio garantizaba pluralidad, se convirtió en el talón de Aquiles que permitiría al régimen nazi absorber progresivamente toda la industria periodística. El precedente lo había sentado Alfred Hugenberg, magnate de los medios que durante la Depresión compró cabeceras en bancarrota, creó su propia agencia de noticias y un servicio telegráfico. Su modelo de concentración mediática sería el manual que, poco después, Hitler y su lugarteniente Max Amann perfeccionarían para fines políticos y económicos mucho mayores. La pieza central de este imperio era la editorial Franz Eher Nachfolger, más conocida como Eher Verlag, instalada en un edificio discreto de 3 plantas en la Tierstraße 11 de Múnich. Bajo la dirección de Max Amann, pasó de ser un simple instrumento propagandístico a convertirse en una poderosa corporación. Para 1943, su facturación superaba incluso a la del gigante químico IG Farben, símbolo del poderío industrial del Reich. En ese momento, Eher Verlag controlaba entre el 70 y el 90% de la prensa alemana. Hitler la había transformado en una máquina financiera que le garantizaba ingresos constantes, al mismo tiempo que reforzaba el control ideológico sobre la sociedad germana. El sistema era simple en apariencia, pero devastadoramente eficaz. Amann fue descrito por el propio Hitler como el mayor propietario de periódicos del mundo, y sus ingresos anuales ascendían a 3,8 millones de marcos del Reich, equivalentes a más de 15 millones de dólares actuales. Sin embargo, las pruebas documentales muestran que Hitler obtenía sumas iguales o incluso superiores gracias a un mecanismo paralelo: los derechos de autor. Martin Bormann comprendió el potencial de explotar la imagen del Führer como un activo económico. Junto al fotógrafo Heinrich Hoffmann, monopolista absoluto de las imágenes oficiales, crearon un esquema de regalías que iba desde postales y fotografías hasta sellos y lujosos libros ilustrados. El caso de los sellos postales resulta revelador. Aunque cada regalía individual era mínima, la multiplicación por millones de unidades convirtió este negocio en una fuente masiva de dinero. Lo que al inicio se presentó como emisiones especiales destinadas a nutrir un supuesto Fondo Cultural Adolf Hitler acabó transformándose en una práctica rutinaria. Casi todos los sellos del Reich llevaban el rostro del dictador, garantizando que cada carta enviada en Alemania generara un beneficio privado para su líder. Este modelo de monetización convivía con el control editorial directo.
El Völkischer Beobachter, periódico oficial del partido, se aseguraba ingresos gracias a las suscripciones obligatorias para todos los miembros del Partido Nacional Socialista. Así, incluso si sus ventas comerciales eran limitadas, las arcas del partido, y en última instancia, las de Hitler y Hamann, permanecían aseguradas. El líder nazi había conseguido algo inaudito, que su ideología y su persona fueran financiadas por los mismos militantes que lo seguían. Pero el patrimonio del Führer no dependió únicamente de la prensa. Hitler siempre se describió a sí mismo como escritor, y aunque exageraba al afirmar que esa era su principal fuente de ingresos, su pluma y su oratoria se convirtieron en pilares esenciales de su riqueza personal. A comienzos de los años 30, según Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas, cobraba unos 800 marcos del Reich por artículo publicado. Una suma considerable si se multiplicaba por la cantidad de textos que aparecían regularmente en las publicaciones del Eger Verlag. La prensa extranjera también se transformó en un canal lucrativo. Hitler cultivó con cuidado a los periodistas internacionales, especialmente a quienes estaban dispuestos a presentarlo como un estadista respetable. Entre ellos destacó Lord Rothermere, propietario del Daily Mail británico, que pagó generosamente por artículos y entrevistas exclusivas. La estrategia era clara: propaganda disfrazada de periodismo, pero además bien remunerada. Más allá de los artículos, la oratoria de Hitler se convirtió en un negocio en sí mismo. Aunque nunca cobraba honorarios directos al partido por sus discursos en mítines masivos, sí recibía gastos que funcionaban en la práctica como un porcentaje de los beneficios de cada evento. Este mecanismo le permitía ingresar importantes sumas mientras mantenía la imagen de líder desinteresado. En entornos privados, las ganancias eran aún mayores. Clubes empresariales y organizaciones políticas le pagaban tarifas fijas, a menudo complementadas con donaciones adicionales de asistentes influyentes. Incluso en entrevistas, Hitler jugaba con la escasez. Imponía un racionamiento deliberado que inflaba los precios. A la escritora estadounidense Juna Barnes, por ejemplo, llegó a exigirle $2 por palabra impresa, una cifra astronómica para la época. El mayor salto financiero, sin embargo, vino de su libro. En 1924, encarcelado en la fortaleza de Landsberg tras el fallido Putsch de Múnich, Hitler comenzó a dictar lo que sería su manifiesto, Mein Kampf. Primero lo tomó al dictado su chofer Emil Maurice y después Rudolf Hess. Max Amann percibió el potencial comercial del proyecto y lo impulsó con un instinto empresarial que marcaría un antes y un después. Aunque el título original, 4 años y medio de lucha contra mentiras, estupidez y cobardía, resultaba imposible de vender, Amann sugirió la fórmula más simple y contundente: mi lucha. El primer volumen apareció el 18 de julio de 1925, con un precio elevado de 12 marcos, el doble de lo habitual. En su primer año vendió 9.473 copias, con Hitler recibiendo un 10% en regalías. El éxito inicial fue moderado, con ventas en decenas de miles durante los años 20. Pero todo cambiaría en 1933. Tras ser nombrado canciller, Mein Kampf pasó de ser un libro incómodo a convertirse en lectura casi obligatoria. Funcionarios, recién casados y soldados recibían ejemplares, muchas veces como obsequio del Estado o del partido. Hacia 1945, el libro había vendido casi 10 millones de ejemplares, generando una fortuna inmensa que superaba a todas sus otras fuentes de ingresos combinadas. Se tradujo a 16 idiomas y llegó a mercados internacionales, garantizando regalías que seguirían generando beneficios incluso después de la muerte del dictador. Lo que comenzó como las reflexiones desordenadas de un prisionero político se transformó en la gallina de los huevos de oro más extraordinaria de la historia política moderna. Hitler no fue sostenido por cheques secretos de corporaciones, sino por una maquinaria financiera propia que lo convirtió en millonario. Sin embargo, hacia el final de la guerra, esa riqueza ya no era un símbolo de poder, sino una carga. El dilema de cómo proteger un patrimonio colosal mientras el Reich entero se desmoronaba bajo las bombas aliadas. El mito del patrocinio industrial, desmontando la financiación empresarial de Hitler. Durante los años 30, mientras los ingresos de Mein Kampf alimentaban el patrimonio personal de Adolf Hitler, circulaba la idea de que las grandes empresas industriales alemanas patrocinaban en secreto su avance político.
Esta creencia, sostenida tanto por testigos contemporáneos como por generaciones posteriores, contrasta con los datos que ofrecen los documentos empresariales y registros financieros de ese periodo, los cuales muestran una realidad bien distinta. La industria alemana de los años 20 y principios de los 30 estaba organizada en una vasta red de entre 1.500 y 2.500 cárteles autorizados legalmente, encargados de coordinar precios, salarios y estrategias comerciales con un nivel de organización que no tenía equivalente en Europa. A través de las llamadas Verbände, asociaciones empresariales desarrolladas desde finales del siglo XIX, se conectaban pequeños fabricantes con los consorcios más grandes, creando una red de influencia que se extendía hasta los despachos ministeriales en Berlín. Por encima de todas, las Spitzenverbände, o asociaciones cumbre, alcanzaron tanto poder que respaldaban financieramente a partidos y también a candidatos específicos, un hecho que llevó a muchos, dentro y fuera de Alemania, a suponer sin más que Hitler fue uno de sus grandes beneficiarios. Al examinar, sin embargo, los archivos empresariales que sobrevivieron a la devastación de la Segunda Guerra Mundial, emerge una paradoja inesperada. Antes de 1933, el aporte financiero concreto de las grandes corporaciones industriales al Partido Nacional Socialista fue mucho menor de lo que sugiere la tradición oral dominante. Las razones de este distanciamiento se hallan en el propio programa político del Partido Nacional Socialista. El documento, firmado en febrero de 1920 y presentado en el Hofbräuhaus de Múnich, una cervecería emblemática transformada en foro político tras la Gran Guerra, contenía planteamientos que empresarios alemanes de la época percibieron como amenazas directas a sus intereses. Se hablaba de nacionalizar trusts, socializar ganancias comerciales, municipalizar grandes establecimientos y requisar las utilidades de la industria bélica. Paul Rauch, magnate del acero y fundador del selecto Ruhr-Lobby, sintetizó ese sentir al afirmar en 1921 que los empresarios alemanes no tenían la menor razón para ayudar económicamente a sus propios enterradores. Así pues, la desconfianza recíproca entre la élite industrial y el movimiento nazi se manifestó en la prensa, los tribunales y múltiples foros públicos. Hitler, en vez de recibir cheques confidenciales, debió defenderse repetidas veces en juicios por difamación impulsados por periodistas que lo acusaban de recibir fondos industriales, en especial de Hugo Stinnes, un referente del capitalismo alemán. Estas acusaciones, frecuentes en los años de crisis como 1923, carecían de pruebas, pero retratan el clima de sospecha y el imaginario colectivo sobre el financiamiento nazi. El primer acercamiento serio entre Hitler y los círculos empresariales se produjo en 1926, tras su salida de prisión y mientras reconstruía el Partido Nacional Socialista. En Essen, corazón industrial del Ruhr, pronunció una serie de discursos dirigidos a los grandes industriales, entre ellos Emil Kirdorf, apodado el Bismarck del carbón por su papel dominante en la minería alemana. Impresionado al principio por la retórica del líder nazi, Kirdorf se afilió brevemente al partido, aunque en 1928, tras nuevos choques con los sectores más radicales del nazismo, especialmente las SA de Ernst Röhm, abandonó públicamente el proyecto y su renuncia se divulgó en ámbitos empresariales y mediáticos, minando la imagen de fiabilidad económica de Hitler entre los grandes empresarios. Las organizaciones y empresas que expresaban afinidad pública con el nazismo, como la Casa de Pianos Bechstein o el Grupo Borsig, no tardaron en enfrentar boicots y pérdidas de contratos oficiales incentivados por sindicatos de corte socialista o comunista, así como sanciones sociales. Este clima de presión obligó incluso a figuras como Robert Ley, químico en la multinacional IG Farben, a elegir entre el activismo político y la carrera profesional, derivando en despidos y represalias. De este modo, muchos simpatizantes, para proteger sus negocios, optaron por afiliarse y aportar económicamente de forma discreta al partido. Más allá de estas contribuciones irregulares o de última hora, el verdadero sistema financiero que sostuvo la consolidación de Hitler fue más complejo y no se explica por el aporte empresarial masivo. En realidad, se trató de una estructura compuesta por 7 redes diferentes y superpuestas, capaces de adaptarse y responder a la presión interna o el escrutinio externo. Una de las vías clave fue lo que se conoce como la Red del Reichswehr, la cual refiere al apoyo logístico y económico canalizado desde el ejército alemán, limitado por el Tratado de Versalles, aunque empeñado en su rearme clandestino, utilizando al capitán Karl Mayr, encargado del adoctrinamiento político de soldados como Hitler tras el conflicto, y a Ernst Röhm, quien dirigía las primeras unidades SA.
Al mismo tiempo, desde la Sociedad Thule, una asociación esotérica con vínculos militares y nacionalistas que operaba desde el lujoso hotel Wir Jahreszeiten de Múnich, se tejían alianzas con sectores navales que apoyaban económicamente a Hitler, aunque perseguían fines diferentes, movidos por la lucha entre intereses separatistas bávaros y proyectos de restauración nacional. Las diferentes redes de financiamiento no impidieron que Hitler enfrentara problemas serios en el plano personal. A comienzos de los años 30, acumulaba deudas fiscales por cientos de miles de marcos, además de facturas impagadas en el Hotel Kaiserhof, donde residía en Berlín antes de alcanzar el poder. La solución llegó gracias a Julius Schaub, su asistente de confianza, quien gestionó un arreglo fiscal único. Después de que se anunciara públicamente la donación de su sueldo como canciller a la beneficencia, las autoridades le concedieron la exención total de impuestos, una decisión inédita formalizada en diciembre de 1934 por el presidente de la Oficina Estatal de Finanzas bávara, el Dr. Ludwig Mirre. De este modo, Hitler quedó situado fuera del alcance de la fiscalidad ordinaria, mientras la ciudadanía soportaba una presión impositiva creciente para sostener el Estado. El contraste entre el lujo de Hitler y las privaciones del pueblo alemán se acentuó tras 1933. Mientras la mayoría de la población soportaba restricciones alimentarias y una escasez creciente, él consolidaba un estilo de vida marcado por privilegios. En el Berghof, su residencia alpina, mantenía a medio centenar de empleados a su servicio y disfrutaba de comodidades imposibles para los ciudadanos de a pie. A ello se sumaban atenciones especiales hacia Eva Braun. En 1936 le compró una casa, le garantizó una generosa asignación mensual y llegó a obsequiarle con un Mercedes cabriolé. Estos gestos, junto con banquetes privados y lujos constantes, revelaban la profunda distancia entre la imagen pública de austeridad que proyectaba el Führer y la opulencia real en la que vivía. Durante las celebraciones oficiales, la ostentación quedaba especialmente patente. Para su 50 cumpleaños, por ejemplo, Albert Speer, arquitecto y futuro ministro de Armamento, recordaba mesas repletas de obras artísticas, esculturas y pinturas, junto a enormes cantidades de café, té o cacao, productos de difícil acceso para la población durante la guerra. Este culto a la personalidad se reforzaba a través de la prestación de dádivas, regalos y privilegios que, lejos de ser simples homenajes, formaban parte de un sistema de lealtades cimentado en la redistribución de bienes y favores captados por el régimen a través de la presión económica. En 1941, Hitler proclamaba que en su vida privada llevaba una existencia sencilla, pero que la dignidad de su cargo lo obligaba a distinguirse de quienes lo rodeaban. Con ese argumento buscaba justificar el derroche en residencias, vehículos y ceremonias, mientras la población alemana se veía forzada a una vida cada vez más austera a causa del conflicto. En paralelo al crecimiento de sus ingresos propios, Hitler activó mecanismos adicionales que potenciarían su fortuna, siendo el más notorio el Adolf Hitler Spende der Deutschen Wirtschaft, es decir, el fondo de donaciones empresariales creado oficialmente tras una reunión en la residencia de Hermann Göring el 20 de febrero de 1933. Bajo presión y tras escuchar una arenga de 90 minutos, los industriales presentes aceptaron sin réplica transferir 3 millones de marcos de manera inmediata. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach prometió 1 millón, IG Farben aportó 400.000 y otros completaron la suma. El banquero Hjalmar Schacht, futuro arquitecto financiero del régimen, gestionó estos fondos bajo el nombre de National Treuhand, antecedente directo del Hitler Spende, del cual Krupp asumiría después la coordinación permanente. La estrategia, aunque se presentaba como donación voluntaria, se convirtió en una especie de tributo regular bajo la amenaza de represalias si no se atendían las peticiones del poder. De este modo, las contribuciones equivalentes al 0,5% de la masa salarial de 1932 se institucionalizaron y ampliaron con el tiempo, consolidando un sistema de recaudación dual, oficial y paralelo, en el que tanto la imagen pública como el bienestar personal de Hitler dependían de la colaboración empresarial forzada. Los fondos, si bien pretendían apoyar a las SA, las SS y las juventudes hitlerianas, así como a la organización interna del partido, se destinaron en gran parte a alimentar el círculo más cercano al Führer, y parte sustancial se integró directamente en su caudal privado, desplazando incluso los ingresos de Mein Kampf como principal fuente de riquezas.
Así, la frontera entre patrimonio público y privado se fue diluyendo, mientras el aparato propagandístico justificaba la fortuna y los excesos como manifestaciones de la gratitud nacional o del mérito personal. La gran ironía es que la figura de Hitler, vista aún hoy como un producto de la connivencia empresarial, fue en realidad resultado de una combinación de astucia editorial, manipulación institucional y presión económica sistemática. El mito del gran patrocinio industrial se desmorona. No lo sostuvieron cheques secretos de corporaciones, sino una maquinaria financiera propia que lo convirtió en millonario. Pero hacia el final de la guerra, esa riqueza dejó de ser símbolo de poder y se transformó en un problema. El dilema de cómo proteger un patrimonio colosal mientras el Reich entero se desmoronaba bajo las bombas aliadas. El Führerbunker y la quema de secretos financieros de Hitler. Para 1944, mientras las ciudades alemanas sufrían los bombardeos aliados y los frentes enemigos estrechaban el cerco, en el círculo íntimo del Führer no solo se discutía el fin del Reich, sino también el destino de la considerable fortuna que Hitler había acumulado durante más de 20 años. El colapso financiero del Tercer Reich no fue abrupto, sino un proceso prolongado que alcanzó su cúspide en la primavera de 1945, justo cuando la derrota se hacía inminente. En las últimas semanas de abril de ese año, bajo la Cancillería de Berlín y con el avance soviético cada vez más cercano, el Führerbunker se convirtió en escenario de decisiones urgentes. Hitler, consciente de la derrota, encomendó a Julius Schaub, su leal ayudante y titular de la segunda llave de su caja fuerte, la destrucción de sus documentos privados. Materiales claves, correspondencia, registros financieros y memorias personales fueron incinerados en el jardín, mientras Hitler, según testigos, observaba la escena con resignación y pesar. Sin embargo, algunos papeles no identificados fueron entregados por separado a Schaub, dejando entrever que ciertos aspectos de su legado financiero estaban pensados para sobrevivir. De manera simultánea, se había iniciado la llamada Operación Seraglio. Esta misión evacuó a gran parte de su personal y documentos confidenciales hacia Berchtesgaden, su refugio alpino en Baviera. Los archivos más sensibles viajaron en cajas de acero, repartidos entre 2 aviones Junkers Ju-352. Solo uno llegó a salvo a Salzburgo. El otro, pilotado por Friedrich Gundelfinger y con el ayuda de cámara Wilhelm Arndt entre la tripulación, se estrelló cerca de la frontera checa. Ese accidente significó la pérdida irrecuperable de registros operativos, escrituras, poderes notariales y, especialmente, correspondencia comercial y financiera de alto valor político, pues buena parte involucraba directamente a Hitler y no solo al partido. En paralelo, las cartas finales de Eva Braun, redactadas entre el 22 y 23 de abril, sacaron a la luz una red desconocida de transacciones económicas. Braun ordenó la distribución de sus joyas y exigió la destrucción de sus propios documentos comerciales, insinuando transacciones habituales. Por un lado, la posible recepción de un estipendio regular de Hitler o para su hermana Gretel, y por otro, la relación de negocios con Heinrich Hoffmann, fotógrafo del régimen, cuya publicación de fotos generó beneficios compartidos entre las hermanas. El 29 de abril, con el Ejército Rojo acercándose, Hitler dictó sus testamentos político y personal. En ellos establecía que todos sus bienes de valor pasarían al partido o al Estado, salvo una importante excepción: su colección de pinturas, reservada para una galería en Linz. Martin Bormann, secretario privado de Hitler y pieza clave de la burocracia nazi, fue designado único albacea, una autoridad fundamental en la última fase del régimen. La evacuación de estos testamentos se convirtió en una auténtica odisea. 3 mensajeros, desprovistos de documentación y recursos, salieron del búnker aquel mediodía. Wilhelm Sander debía entregar su copia al almirante Dönitz. Willy Johann Meyer buscaba al mariscal Schörner y Heinz Lorenz contaba con rutas alternativas hacia territorios aliados. Tras penetrar líneas soviéticas y ocultarse cerca del lago Havel, solo mucho después de la rendición oficial lograron alcanzar la zona occidental. El destino individual de estos mensajeros revela el caos de esos días. Zander enterró los documentos en un baúl cerca del lago Tegernsee antes de asumir una identidad falsa. Johann Meyer escondió la suya en una botella de vidrio bajo el suelo de su jardín en Iserlohn, y Lorenz desapareció temporalmente del radar aliada. Paralelamente, Wilhelm Mohnke, comandante en el búnker, fue encargado de proteger una 4ª copia de los testamentos y un alijo de diamantes.
El paquete, impermeabilizado y oculto bajo su uniforme, concluyó su trayecto en manos desconocidas durante la caótica huida, dejando sin rastro algunos de los documentos y joyas más codiciados. A medida que avanzaba la ocupación aliada, el rompecabezas documental comenzó a reconstruirse, sobre todo gracias a los esfuerzos británicos liderados por el historiador Hugh Trevor Roper. Lawrence fue arrestado en Hannover con su copia cosida en la ropa, Thunder identificado en Aidenbach y la botella de Johann Meyer también recuperada, permitiendo completar parte esencial del archivo testamentario. Sin embargo, la mayoría de los registros financieros, libros de cuentas, recibos y documentación bancaria no sobrevivió. En gran medida fueron destruidos o acaparados por burócratas nazis en fuga, quienes vieron en aquellos papeles la puerta a fondos aún accesibles en el extranjero. La correspondencia financiera, por su carácter explosivo, detallando fuentes de riqueza, acuerdos encubiertos y rutas del dinero nazi, fue priorizada para su destrucción, dejando un vacío casi irreversible sobre el verdadero alcance de la fortuna de Hitler y su red de apoyos económicos. Al mismo tiempo, sus bienes materiales, propiedades, arte y objetos valiosos quedaron dispersos entre múltiples ubicaciones: el Berghof, su apartamento privado en Múnich y toda una serie de depósitos secretos. Esta dispersión, sumada al colapso administrativo, facilitó el saqueo tanto formal como informal. Tropas estadounidenses en Baviera y soviéticas en Berlín accedieron con facilidad a dichos bienes. Si bien no hay pruebas de expolios organizados de gran escala, sí abundan relatos de apropiaciones personales y de la desaparición de objetos de valor diverso. La legalidad del reparto de su herencia se vio alterada en 1948, cuando un tribunal alemán invalidó el testamento de Hitler por considerarlo un nazi activo, permitiendo al Estado de Baviera incautar los bienes aún localizables: su apartamento muniqués, alrededor de 5 millones de marcos en regalías pendientes provenientes de la editorial Eger Verlag, el motor propagandístico del partido, y varias pinturas de alto valor. Sin embargo, buena parte de la fortuna permaneció inaccesible, oculta en cuentas cuyos códigos desaparecieron con sus custodios. Fondos enteros, como el Adolf Hitler Spende, el principal canal de donaciones empresariales, y los del Fondo Cultural, simplemente desaparecieron en el vacío burocrático y la confusión postrera. Así, aunque los rastros documentales se enfriaron y gran parte de la riqueza material pasó a manos de estados o individuos, el destino final de los activos ocultos de Hitler sigue envuelto en incertidumbre. El legado financiero del dictador se convirtió en una colección de piezas sueltas, documentos faltantes y leyendas sobre cuentas secretas, alimentando tanto la investigación histórica como la especulación internacional acerca del verdadero desenlace de su fortuna, un misterio aún abierto en el presente. El dinero de Hitler, un legado de caos y controversia global. La muerte de Hitler en el búnker de Berlín, el 30 de abril de 1945, no solo marcó el fin del Tercer Reich, sino que también desató una de las batallas financieras más complejas y prolongadas del siglo XX, una lucha épica por determinar el destino de una fortuna colosal que había sido construida sobre sangre, propaganda y el saqueo sistemático de Europa. Cuando el dictador se disparó en la cabeza en su refugio subterráneo, dejó atrás no solo las ruinas de un imperio que prometía durar 1000 años, sino también una herencia financiera tan vasta como controvertida que generaría décadas de disputas legales, reclamaciones familiares desesperadas y misterios internacionales que permanecen sin resolver hasta nuestros días. La pregunta fundamental que surgió inmediatamente después de la guerra no era solo cuánto dinero había acumulado Hitler, sino dónde había terminado esa inmensa fortuna y quién tenía derecho legítimo a reclamarla en un mundo que había sido devastado por sus ambiciones. La respuesta a esta interrogante revelaría una historia fascinante de codicia, lealtad, traición y burocracia que involucraría desde humildes empleadas domésticas hasta gobiernos soberanos, desde familiares avergonzados hasta cazadores de tesoros obsesionados, creando una saga financiera que eclipsaría en complejidad incluso los crímenes por los cuales Hitler era recordado. El primer desafío para determinar qué había pasado con el dinero de Hitler fue, paradójicamente, establecer legalmente que el dictador había muerto, una complicación burocrática que revelaría la naturaleza kafkiana de la Alemania de posguerra. Su testamento de 1945, redactado en los últimos días del búnker berlinés mientras los proyectiles soviéticos caían sobre la Cancillería del Reich, nombraba como heredero principal al partido nazi. Pero precisamente cuando había dejado de existir esta organización, siguió siendo una cuestión legalmente nebulosa durante más de una década.
El Consejo de Control Aliado, el organismo de gobierno que administraba la Alemania ocupada, había declarado oficialmente la disolución del partido el 4 de junio de 1945, pero esto solo complicó más la validez legal del testamento, creando un vacío jurídico que permitiría que abogados y oportunistas prosperaran durante décadas. Las autoridades alemanas de posguerra se encontraron navegando por un territorio legal inexplorado cuando en 1947 iniciaron procesos de desnazificación, el programa aliado para eliminar la influencia nazi de la sociedad alemana, contra el propio Hitler, buscando confiscar sus propiedades en Baviera bajo la acusación de ser un delincuente mayor. El tribunal declaró inválido el testamento de 1945, pero pospuso cualquier decisión final hasta que pudiera establecerse legalmente la muerte del dictador, creando una situación surrealista donde 2 sillas vacías fueron colocadas frente al tribunal mientras se leía la sentencia que declaraba a Hitler culpable póstumamente. La confusión alcanzó niveles absurdos cuando la policía de Múnich, no convencida de la muerte de Hitler, lo mantuvo como residente legal de la ciudad para efectos fiscales, mientras que en 1950 las autoridades supuestamente confiscaron varios de sus objetos personales de la casa de un comerciante de Múnich, aunque la identidad del comerciante y el paradero de estos objetos permanecen envueltos en el misterio hasta hoy. No fue hasta febrero de 1953 que las autoridades alemanas solicitaron formalmente confirmación de la muerte de Hitler a la Comisión Aliada, iniciando un proceso que se prolongaría otros 3 años antes de que el 25 de octubre de 1956 el Tribunal Inferior de Berchtesgaden declarara finalmente y legalmente muerto a Adolf Hitler. Con la muerte oficialmente establecida, comenzó la verdadera batalla por el dinero, y los primeros en presentar reclamaciones fueron los miembros supervivientes de la familia Hitler, encabezados por Paula Hitler, la hermana menor del dictador que había recibido apoyo financiero regular de su hermano durante décadas. Paula había vivido cómodamente con 500 marcos mensuales desde 1938, además de generosos regalos navideños de 3.000 marcos y asistencia para comprar una villa, beneficios que representaban solo una fracción microscópica de los ingresos que Hitler había generado a través de las regalías de Mein Kampf y sus múltiples fuentes de ingresos durante su ascensión al poder. La batalla legal de Paula por reclamar su porción de la herencia revelaría la complejidad laberíntica que rodearía cada aspecto del dinero de Hitler en la posguerra. Comenzó su primera tentativa en 1948, pero un tribunal de Múnich declaró inválido el testamento de 1945 por deficiencias legales formales. Una decisión que se vería contradicha irónicamente en 1954, cuando un tribunal de Düsseldorf dictaminó que la voluntad de Hitler debía respetarse al pie de la letra, en un caso sobre la publicación de documentos del dictador. Para enero de 1960, Paula escribió una carta desgarradora que capturaba la desesperación de quienes buscaban beneficiarse del dinero manchado de sangre de Hitler. Mi deseo más querido es que por fin pueda obtener el certificado de sucesión que me permitiría mudarme a un apartamento bonito y soleado. Palabras que reflejaban no solo necesidad personal, sino también la tragedia más amplia de estar asociado con el legado financiero nazi. El 17 de febrero de 1960, Paula finalmente obtuvo un certificado de herencia que le concedía 2/3 de la propiedad de Hitler, pero murió trágicamente el 1 de junio de ese mismo año, aparentemente sin recibir nada sustancial de los millones que su hermano había acumulado. Su muerte activó una nueva ronda de determinaciones judiciales que transferirían sus derechos hereditarios a sus sobrinos Elfriede Hochegger y Leo Raubal, aunque lo que realmente constituía esta herencia permanecía en gran medida teórico dado que la mayoría de los activos tangibles de Hitler ya habían sido confiscados o dispersados. Leo Raubal emergerá como el miembro más articulado de la familia durante los años 60, un licenciado en química que había sobrevivido años de prisión soviética después de ser capturado en Stalingrado, regresando a Alemania en 1955, con una comprensión clara tanto de los costos personales de la guerra como del potencial valor de los derechos de autor de Mein Kampf. Raubal inicialmente pensó que podía recuperar las regalías confiscadas del libro, pero propuso que la familia solo reclamara aquellas generadas entre 1925 y 1936, antes de que Mein Kampf se convirtiera en regalo oficial de bodas alemanas distribuido gratuitamente a recién casados como parte de la política social nazi.
Las negociaciones familiares, mediadas por el historiador Werner Maser, revelarían la codicia que podía corromper incluso a las víctimas del régimen nazi cuando Maser propuso donar las regalías de ventas forzadas posteriores a 1936 a orfanatos y sobrevivientes del Holocausto, una sugerencia que podría haber proporcionado alguna redención moral a la herencia manchada. Sin embargo, las conversaciones colapsaron cuando Leo Raubal exigió que todo el dinero le fuera pagado directamente para su distribución según linaje familiar, con Maser recordando posteriormente: Raubal quería el 50% para él mismo, ilustrando cómo las enormes sumas involucradas podían corromper incluso las mejores intenciones. Mientras las familias luchaban por las migajas legales de la fortuna de Hitler, una parte significativa del dinero había tomado rutas mucho más complejas y misteriosas que revelarían la verdadera sofisticación del imperio financiero construido por el dictador. A través de Eger Verlag, la casa editorial del partido nazi, Hitler había establecido una red internacional de cuentas bancarias y fuentes de ingresos que se extendía mucho más allá de las fronteras del Reich, creando flujos de efectivo que se volvieron cada vez más difíciles de rastrear conforme progresaba la guerra y las restricciones financieras internacionales se intensificaron. Es indudable que Hitler tenía al menos una cuenta extranjera como titular para Eger Verlag, y es altamente probable que tuviera otras, posiblemente mantenidas por Max Amann como su representante, añadiendo capas de complejidad a las cuestiones de propiedad que persisten hasta hoy. Directamente o a través de Eger Verlag, Hitler recibía regalías sustanciales por Mein Kampf de fuentes extranjeras, ingresos que después de 1939 habrían tenido dificultades crecientes para ser transferidos directamente al Reich debido a restricciones de guerra y controles de divisas que efectivamente aislaron financieramente a la Alemania nazi del resto del mundo. El problema se habría vuelto crítico hacia 1943, cuando la situación militar alemana se deterioró dramáticamente y la solución lógica habría sido el establecimiento de cuentas en países neutrales como Suiza, conocida por su tradición de secreto bancario y neutralidad política. Que Hitler compraba pinturas en Suiza con su propio dinero está bien documentado, fortaleciendo considerablemente el caso de que mantenía cuentas bancarias allí, aunque cualquier cuenta de este tipo sería improbable que estuviera a su nombre real, sino bajo alias cuidadosamente construidos que han resistido décadas de investigación. Una búsqueda sistemática de cuentas bancarias suizas inactivas no ha producido revelaciones espectaculares sobre el dinero de Hitler, pero esta ausencia de evidencia puede ser profundamente engañosa, ya que cualquier cuenta establecida por el dictador indudablemente estaría bajo nombres falsos y no necesariamente tendría que estar limitada a Suiza, pues países como Suecia o Portugal habrían servido igual de bien como refugios financieros neutrales durante los años turbulentos de la guerra. Esta posibilidad deja abierta una de las perspectivas más intrigantes sobre el destino del dinero de Hitler, que en algún lugar del mundo pueden existir todavía cuentas bancarias que le pertenecieron, acumulando intereses compuestos durante más de 7 décadas bajo alias que murieron con él en el búnker de Berlín, representando bombas de tiempo financieras que podrían explotar en cualquier momento cuando sistemas bancarios modernos descubran conexiones previamente ocultas. Alternativamente, es igualmente posible que estas cuentas hayan sido identificadas y discretamente confiscadas por los países anfitriones durante las décadas posteriores a la guerra, añadiendo millones más a las arcas de estados que prefirieron mantener silencio sobre estos descubrimientos para evitar la publicidad negativa asociada con beneficiarse del dinero nazi. Entre las figuras más enigmáticas en la saga del dinero desaparecido de Hitler se encuentra François Genoud, un abogado suizo con supuestos vínculos pronazis y conexiones posteriores con la Organización de Liberación de Palestina, quien logró posicionarse como un jugador clave en las batallas internacionales por los derechos de autor del dictador. Según el respetado historiador británico Hugh Trevor Roper, Genoud había comprado los derechos de autor de Hitler directamente de Paula, aunque las circunstancias exactas de esta transacción permanecen turbias y su legitimidad legal es altamente cuestionable, especialmente considerando que Paula nunca recibió los beneficios financieros de su supuesta herencia. Genoud demostró una habilidad notable para navegar por las complejidades legales internacionales cuando aseguró los derechos del segundo libro de Hitler, un manuscrito inédito de los años 1920, mediante la producción de una traducción al francés que como traductor podía registrar por separado bajo las leyes de propiedad intelectual francesas, y luego utilizar esta traducción como base para versiones en cualquier idioma que eligiera.
Esta maniobra legal le permitió efectivamente controlar los derechos globales de una obra que potencialmente valía millones, pero ¿a quién pasaron exactamente estos derechos tras la muerte de Genut en 1996? Sigue siendo completamente desconocido, asegurando que esta porción particular del dinero de Hitler continúe generando misterio y ganancias para partes no identificadas décadas después del final de la guerra. La dimensión académica de las batallas por el dinero de Hitler se complicó aún más con la participación del profesor Werner Meiser, quien, según un contrato fechado el 18 de junio de 1981 con el periodista alemán Gerd Heidemann, aparecía como administrador del testamento de Hitler en nombre de los descendientes de Hitler, una posición que le permitió recibir 20.000 marcos en efectivo por otorgar a Heidemann derechos sobre documentos supuestamente escritos de puño y letra por Adolf Hitler. Sin embargo, la legitimidad legal de la autoridad de Maser para otorgar tales derechos permanece profundamente incierta, y el departamento legal de Gruner und Jahr, empresa matriz de la revista Stern, opinó durante el escándalo de los diarios de Hitler que la reclamación de Meiser carecía de base legal sólida, ilustrando la confusión continua que rodea incluso los aspectos más básicos de quién controla legalmente los derechos financieros asociados con el legado de Hitler. Mientras estas batallas legales complejas se desarrollaban en tribunales y oficinas de abogados, el aspecto físico del dinero de Hitler estaba siendo literalmente saqueado de sus propiedades por todo el territorio que una vez controló el Tercer Reich. Las descripciones contemporáneas del Berghof, el retiro montañoso de Hitler en los Alpes bávaros, hablan de la residencia siendo completamente despojada por la población civil local en cuestión de horas después de que los guardias de las SS huyeran del sitio, muchas horas antes de que las fuerzas estadounidenses llegaran para comenzar su propio pillaje más organizado, pero igualmente sistemático. Permanece como un misterio cómo los lugareños de Berchtesgaden lidiaron con los extensos campos minados que rodeaban la propiedad, pero las luminarias de oro, muebles de caoba, alfombras persas y hasta las piedras de la famosa terraza donde Hitler posaba para tantas fotografías propagandísticas encontraron rápidamente su camino hacia hogares locales, representando una dispersión física del dinero y los bienes de Hitler que haría imposible cualquier reconstrucción completa de su patrimonio original. Es tentador interpretar este saqueo generalizado como un acto de venganza popular contra el hombre que había arrastrado a Alemania al desastre, pero la motivación real permanece ambigua. ¿Era venganza por haber sido llevados a una guerra devastadora? ¿O era simplemente oportunismo económico aprovechando el caos del momento? Las fuerzas de ocupación aliadas contribuyeron significativamente a la dispersión del dinero y los bienes de Hitler, aunque con variaciones considerables según la nacionalidad. Las fuerzas británicas tuvieron relativamente pocas oportunidades de acceder a los activos personales del dictador porque estaban geográficamente mal posicionadas. La mayoría de sus propiedades estaban en Berlín, controlado por los soviéticos, o en Baviera, ocupada por los estadounidenses. Sin embargo, tanto las fuerzas estadounidenses como los visitantes civiles a la zona de ocupación americana tuvieron abundantes oportunidades para el saqueo sistemático, creando un vasto mercado negro internacional de memorabilia nazi que persiste vigorosamente hasta nuestros días. Los efectos a largo plazo de este saqueo aliado se volvieron dramáticamente evidentes cuando, 55 años después del fin de la guerra, instancias espectaculares de apropiación comenzaron a revelarse conforme los saqueadores originales morían y sus familias descubrían tesoros inesperados escondidos en áticos y sótanos. Estas revelaciones llevaron a batallas legales complejas sobre la propiedad legítima y plantearon preguntas éticas profundas sobre la moralidad de beneficiarse de artefactos robados del régimen nazi, mientras simultáneamente demostraban cómo los bienes físicos de Hitler habían sido dispersados literalmente por todo el mundo a través de canales tanto legales como ilegales. Los soviéticos que controlaron Berlín y por lo tanto el Führerbunker bajo la Cancillería del Reich obtuvieron acceso a lo que quedara del refugio final de Hitler, aunque es dudoso que el búnker contuviera mucho de valor monetario directo para abril de 1945. Sin embargo, lo que los rusos sí capturaron fueron la mayoría de los archivos del régimen nazi, documentos que podrían haber proporcionado pistas cruciales sobre la estructura del imperio financiero de Hitler, la ubicación de cuentas bancarias ocultas y el destino de millones en activos transferidos durante los caóticos días finales del Reich. Estos archivos permanecen en gran medida inaccesibles en repositorios rusos hasta hoy, asegurando que preguntas fundamentales sobre qué pasó exactamente con el dinero de Hitler puedan nunca recibir respuestas definitivas.
Una de las ironías más extraordinarias en toda la saga del dinero de Hitler es que el Tesoro de los Estados Unidos se benefició directamente de las regalías de Mein Kampf durante el periodo de confiscación de activos nazis, convirtiendo al gobierno estadounidense en un beneficiario involuntario pero lucrativo del manifiesto escrito por el hombre que había llevado al mundo a su guerra más destructiva. Durante varios años en la década de 1940, las ganancias de las ventas del libro en territorio controlado por Estados Unidos fluyeron directamente a las arcas estadounidenses, creando la situación profundamente absurda de que el país que había liderado la coalición contra Hitler estaba literalmente profitando de sus escritos. Esta ironía se vio agravada por el hecho de que las mismas fuerzas de ocupación estadounidenses que implementaban políticas oficiales diseñadas para prevenir que cualquier nazi se beneficiara de sus actividades durante la guerra, estaban simultáneamente entre las más agresivas en el saqueo personal de los bienes de Hitler, creando una contradicción fundamental entre la política oficial y el comportamiento real en el terreno que reflejaba la confusión más amplia sobre cómo manejar prácticamente todos los aspectos del legado del dictador. La mayoría de los activos formalmente reconocidos de Hitler fueron eventualmente transferidos al Estado alemán de Baviera entre 1948 y 1951, aunque nunca se publicó un relato detallado de esta transferencia, manteniendo un elemento de secreto oficial alrededor del proceso que persiste hasta hoy. Los activos conocidos incluían el complejo del Berghof y otras propiedades inmobiliarias adquiridas por Hitler, los restos de su colección de arte, gran parte de la cual había sido destruida por bombardeos aliados o saqueada durante la ocupación, dinero de cuentas asociadas con Eger Verlag y, más valiosos a largo plazo, los derechos de autor de Mein Kampf y otras publicaciones que continuarían generando ingresos sustanciales durante décadas. El Estado de Baviera reclama oficialmente la propiedad de los derechos de autor de todas las obras publicadas de Hitler, aunque esta afirmación es vigorosamente disputada tanto por los herederos del dictador como by académicos como Werner Meiser, quien argumenta que no se siguieron procedimientos legales apropiados en la transferencia original de estos derechos desde el patrimonio privado hacia el control estatal. Esta disputa legal ha creado una situación donde el Estado bávaro actúa como guardián vigilante contra cualquier explotación comercial del legado hitleriano, mientras simultáneamente se beneficia financieramente de las regalías continuas generadas por ventas legítimas de Mein Kampf para propósitos educativos y de investigación histórica. El complejo del Berghof permanece bajo control estatal hasta hoy, con porciones de la propiedad arrendadas a operadores agrícolas locales, mientras que las ruinas de la residencia principal se convirtieron en un sitio de peregrinación problemático para neonazis, hasta que fueron finalmente demolidas para prevenir su uso como santuario. En una demostración de pragmatismo alemán moderno, el Estado bávaro anunció en 2001 planes para desarrollar un hotel de lujo y campo de golf en parte del sitio, un proyecto de $60 millones que representaba un intento de convertir la infame asociación histórica del área en beneficios turísticos legítimos, mientras evitaba cuidadosamente cualquier glorificación del pasado nazi. La dimensión internacional del dinero de Hitler se volvió aún más complicada por la existencia de ediciones piratas de Mein Kampf y otras publicaciones en países que no existían en 1945 o que no reconocen los derechos de autor alemanes, creando una situación donde editores en el Medio Oriente, América Latina y otras regiones se benefician directamente de las obras de Hitler sin que ningún beneficio llegue ni a sus herederos alemanes ni al Estado bávaro. Lo mismo ocurre con numerosas ediciones basadas en Internet, aunque muchas de estas están disponibles gratuitamente, reflejando la compleja intersección entre documentación histórica legítima y explotación comercial oportunista, que ha caracterizado el legado financiero de Hitler desde 1945. Los cazadores de tesoros modernos continúan buscando el dinero perdido de Hitler en localidades desde los lagos alpinos austriacos hasta los búnkers abandonados de Berlín, peinando bosques alrededor de lugares como Toplitzsee y buceando en aguas turbias en busca de tesoros fabulosos supuestamente escondidos por nazis en fuga durante los días caóticos del colapso del Reich. Sus esfuerzos han sido en gran medida infructuosos, revelando una realidad dura sobre la naturaleza del imperio financiero del dictador. Fiel a sus orígenes campesinos austriacos, Hitler había puesto su confianza principalmente en bienes raíces y arte, inversiones que resultaron ser extraordinariamente vulnerables tanto a los bombardeos aliados como al saqueo de posguerra. Sin embargo, la búsqueda continúa,
alimentada por la persistente creencia de que en algún lugar debe existir un tesoro principal que refleje adecuadamente la escala del poder y la riqueza que Hitler controló en el apogeo de su dominio europeo. Esta búsqueda se ve alimentada periódicamente por revelaciones como las de 2019, cuando trabajadores de construcción en Polonia descubrieron un tren nazi cargado con oro que había permanecido oculto durante décadas, aunque investigaciones posteriores sugirieron que su contenido era menos espectacular de lo inicialmente esperado. Los herederos contemporáneos de Hitler continúan presentando reclamaciones esporádicas sobre lo que consideran su porción legítima del dinero de su pariente infame, aunque estas reclamaciones se complican enormemente por las cuestiones morales que rodean beneficiarse de la riqueza nazi. Hans Hitler, una figura misteriosa que actuó como portavoz familiar durante los años 1970, permanece como uno de los reclamantes actuales, mientras que figuras como Jean-Marie Loret, cuyas afirmaciones de paternidad han sido ampliamente desacreditadas, continúan buscando reconocimiento legal de sus supuestos derechos hereditarios. La ciudad de Linz, Austria, nunca recibió la herencia que Hitler había especificado en su testamento de 1945, su colección personal de arte, que había imaginado como la base para un gran museo en la ciudad donde había pasado sus años formativos. A pesar del deseo explícito del dictador de que mi ciudad natal de Linz recibiera estas obras, la ciudad nunca obtuvo su herencia prometida, aunque dada la calidad generalmente mediocre de las adquisiciones artísticas de Hitler, esta omisión puede haber sido una bendición disfrazada que evitó a la ciudad austríaca la asociación permanente con el gusto estético cuestionable de su residente más infame. Décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta sobre qué pasó exactamente con el dinero de Hitler permanece tan compleja y multifacética como siempre, con nuevos aspectos de la historia emergiendo periódicamente conforme archivos son desclasificados, familias descubren tesoros ocultos e investigadores académicos develan conexiones previamente desconocidas. La saga ha involucrado gobiernos de múltiples continentes, ha generado cientos de casos legales, ha enriquecido a docenas de abogados especializados y ha frustrado a incontables investigadores que han dedicado sus carreras a desentrañar los misterios financieros del Tercer Reich. La ironía suprema en toda esta historia extraordinaria radica en el hecho de que un hombre que había buscado ejercer control microgerencial sobre virtualmente todos los aspectos de la vida alemana, desde la arquitectura urbana hasta las decisiones reproductivas individuales, dejó tras de sí un legado financiero caracterizado por el caos total, la incertidumbre legal perpetua y la dispersión incontrolable de activos a través del mundo entero. El Reich, que había sido diseñado para perdurar 1000 años, no pudo asegurar ni siquiera la transferencia ordenada de la riqueza personal de su líder supremo, creando en cambio una situación donde las reclamaciones competidoras, las disputas internacionales y las cuestiones morales fundamentales continúan multiplicándose en lugar de resolverse, asegurando que la pregunta sobre el dinero de Hitler permanezca tan relevante y controvertida hoy como lo era en los días inmediatamente posteriores a su muerte en el búnker berlinés hace casi 8 décadas. Conforme nos preparamos para examinar en detalle los mecanismos específicos a través de los cuales Hitler construyó inicialmente su imperio financiero, desde sus humildes comienzos como artista fracasado en Viena hasta su transformación en uno de los hombres más ricos de Europa, el caos que rodea el destino final de su dinero proporciona un contexto esencial para comprender cómo la búsqueda de enriquecimiento personal se entrelazó inextricablemente con el ejercicio del poder político absoluto, creando un legado financiero que continúa corrompiendo y complicando la vida de individuos e instituciones décadas después de que su creador desapareciera para siempre en las llamas de Berlín.